Parte nuestra, yo soy Andrés Silvera de la Cámara Alemana, creo que con la mayoría nos conocemos del ciclo de After o de otras actividades. Agradecerle a todos por estar acá, que sepan que también estamos en plena organización de la ICBC para finales de mes, así que cualquier consulta al respecto, también estamos a las órdenes y con lo que sepan que les podemos aportar, está mi contacto por ahí, ahora después también se los dejo en el chat. Así que nada, les agradezco también a Sergio y a Florencia que van a estar por acá. Así que les doy paso. Bárbaro, buen día. Mi nombre es Sergio Delgado de Fundación Da Vinci y hoy tenemos una compañera, Florencia Álvarez, que tiene mucha experiencia en el mundo de apoyo emprendedor, en el emprendedurismo y también especialmente en la sectorial de negocios canábicos y va a compartir un poco, bueno, en esta primera sesión eh, modelos de negocios, tendencias, ¿no? También su visión. Así que muchas gracias, Florencia, por eso. Simplemente recordar, antes de darte la palabra, que tenemos el martes que viene la segunda sesión sobre tema de normativa de negocios canábicos en Uruguay y en la región. Y la última sesión es el próximo segundo martes eh, sobre experiencias emprendedoras concretas y le llamamos Mostrame los fracasos, un poco de título, con la idea también de recorrer en el camino de estas personas que han emprendido con negocios canábicos, dónde han tropezado, qué lecciones han tenido y demás. Eso es lo que va a pasar en los próximos 2 martes. Hoy entonces vamos a conversar sobre modelos de negocio con Florencia, así que buen día y gracias Florencia por sumarte. Bueno, muchas gracias por invitarme. Como saben, mi nombre es Florencia. La idea va a ser conversar un poquito sobre los modelos de negocios. Entonces, en ese sentido, lo que voy a compartirles es algunas perspectivas. Les voy a contar un poco sobre mi experiencia. Así que tengo una breve presentación como para compartirles. Primero, gracias a la Cámara y a la Fundación por invitarme. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Perfecto, se ve Bien, perfecto, Florencia. gracias. Perfecto. Bien. Bueno, como les comentaba, primero, soy licenciada en desarrollo, eso significa de que vengo de un área muy específica de las ciencias sociales donde trabaja con desarrollo de los países, de las regiones, de las industrias, o sea, qué modelos de desarrollo utilizamos. Entonces, van a ver que tengo una visión un poco social, un poco de la economía, de la política pública, es como una combinación interdisciplinaria de diferentes temas. Ayuda mucho porque cuando vemos al mercado y al cliente, agrego como esa cuota social del análisis del mercado y del cliente, y cuando miramos la política pública y lo que viene acompañando a una industria como el cannabis, en todo lo que es su regulación. Es una industria que depende de su regulación como para avanzar a lo que es el mercado. Vengo trabajando en planificación, estrategia y desarrollo local, también en lo que son apoyos a emprendedores e innovación en la región, pero desde en los últimos 2 años, yo siempre digo, recibí una llamada de cannabis porque se estaba formando aquí en Uruguay Cannabis Company Builder, que a través de un proceso de tokenización y globalización terminó siendo Global Cannabis Holdings. Dirigí las operaciones de Global Cannabis Holdings hasta hace muy poquito. Digo que hasta hace muy poquito porque hoy estoy tomando nuevos desafíos en Europa, en Reino Unido, y la realidad es que no voy a estar más a nivel local trabajando en este tema tan desde las operaciones, ¿sí? Porque estaba muy concentrado en América Latina y en Estados Unidos, pero eso me ayudó a generar diferentes como visiones y diferentes estrategias. Global Cannabis Holding tiene más de 30 empresas en el portafolio, estuve a cargo de esa formación, entonces les voy a poder dar como quizás algunas perspectivas de diferentes lugares, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí, no? Yo digo, bueno, siempre sucede lo mismo. Estaba hace menos de un mes en Miami, en Besinga, que es una de las conferencias de levantamiento de capital más importantes de Estados Unidos para la industria de cannabis. Y todo el mundo sabe que va a crecer en 500%. Me cruzaba con inversores o family office que estaban intentando entender cómo trabajar con la industria en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, pero la realidad es que no sabemos y nos basamos en esto y tenemos muchos, siempre los análisis de mercado que se hacen son muy prometedores
por la industria disruptiva, por lo que puede ser la inversión con impacto que tiene la industria, por todo el efecto farmacéutico, industrial, medicinal, recreativo. La realidad es que tenemos un desafío como mundo, les diría, de cómo hacer esto realidad. Creo que si miramos las estadísticas reales de lo que son los últimos 2, 3 años, la industria no creció un 500%. Sí, lo que nos sucede es que tenemos inversiones, Uruguay lo ha visto en carne propia, inversiones muy, muy, muy importantes, que sí hacen como poner la lupa en la industria, pero cuando vamos a las ventas, cuando vamos a las industrias profitable, cuando vamos a ver un poquito más de qué sucede, ¿no?, con la industria, vemos de que no es tan así. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿No? Y eso no les voy a poder responder eso, pero sí quiero ir como un poco a la realidad de lo que está pasando, un poco a la realidad de cómo hacer un modelo de negocios en una industria que dice que va a crecer tanto, pero quizás en el corto plazo no lo estamos viendo en los números o no lo estamos viendo en la realidad del mercado. ¿Por qué pongo? Esto es obtenido 100% lo obtuve 100% de Google, y es una imagen de la situación regulatoria, porque ¿qué sucede? Tenemos que mirar al mundo y a su regulación. Y yo dejé ahí algunos círculos porque quiero hacer un scope en cómo se está moviendo el negocio y cómo se están moviendo las empresas alrededor de esta condición de mundo. Tenemos, por ejemplo, empresas en Estados Unidos que están mirando, por ejemplo, esta zona de Tailandia, incluso hasta, te diría, hacia más abajo a lo que es Australia, Nueva Zelanda, pero empresas como Cookies en Estados Unidos que están abriendo y que ya tienen su licencia y su empresa local en Tailandia porque se abre el mercado tailandés. Pero se abre el mercado tailandés como está abierto el mercado de Uruguay, como se piensa que va a abrir el mercado de Alemania. Primero, a nivel medicinal. Primero, en potenciar también las compañías locales. Ahí hay un tema todo regulatorio que hay que entender en Tailandia como para empezar a decir, ok, empezamos a trabajar con Tailandia, por ejemplo, o empezamos a trabajar con países de Asia, ¿no? ¿Qué sucede con la otra mirada? Nosotros desde Uruguay siempre miramos a qué pasa con Suiza, con Alemania, con Reino Unido, que se nos abren, no nos abren los mercados, que se mandan muestras a República Checa, qué pasa con España, qué pasa con Portugal. Bueno, todo eso es algo que hay que entender, ¿no? Y también hay que entender desde dónde estamos parados. Si uno viene con la mente de americana a trabajar con cannabis, viene en el mundo recreativo. Y el mundo recreativo en Estados Unidos no está federalizado. Lo que está sucediendo con Estados Unidos es que la gran mayoría están bajo suplementos alimenticios, los productos que vemos en la calle. Nosotros acá en Uruguay no tenemos la posibilidad de tener esos suplementos alimenticios, y empieza a suceder de que, bueno, ¿qué significa esto del suplemento alimenticio? ¿Es recreativo, no es recreativo? Bueno, en Estados Unidos se utiliza como recreativo este tipo de regulación que permite habilitar determinados productos que están en el mercado. Ahora, vamos a un país como México, por ejemplo, ¿no? Donde el cannabis en realidad no es legal, pero ahí empiezan a haber productos en el mercado, cosméticos, alimentos, es hemp. El hemp es cannabis, no es cannabis, es CBD, es THC. Entonces, hay que entender todas esas regulaciones y todas esas jurisdicciones para, por ejemplo, internacionalizar un producto, ¿sí? Entonces, les tiro datos e informaciones muy random porque normalmente estas son las cosas que se hablan en cannabis. Te sentás en una mesa en Alemania a hablar sobre qué está pasando en el mundo, o viene una marca americana a decir, bueno, quiero internacionalizar, y bueno, hay que entender, yo siempre digo el cannabis como un espejo, ¿no? De lo que viene de origen a donde quiere ir a destino. Las regulaciones tienen que por lo menos machear, ¿no? Y poder trabajar con la internacionalización de marcas y productos de una forma que no es lineal, no es como enviar carne, no es como... Y hay que ser bien consciente de algo. Para exportar carne hay que cumplir determinados certificaciones de calidad, hay que trabajar con la trazabilidad y un montón de requisitos para poder ser un exportador de carne. Para el cannabis es igual, y quizás los emprendedores del cannabis sienten que es peor. Yo hay algo que quiero desmitificar, es que no es que el cannabis sea peor, es que el cannabis se incorporó en tantas industrias al mismo tiempo, y a veces se mezclan esas industrias, que se ha vuelto como una ensalada de frutas, ¿no?
Porque, como les decía recién, bajo una regulación de suplementos alimenticios hay productos de consumo recreativo de uso adulto, ¿no? Entonces, estamos ante la situación de que te regulo de una forma, te la vendo de otra y en cada jurisdicción es distinto. Ahora, si ustedes están trabajando con un producto de cannabis en la industria de alimentos, van a regir las reglas de la industria de alimentos, sea cannabis, no sea cannabis. Si estamos en la industria farmacéutica, vamos a estar ante las regulaciones y las condiciones de inversión y la de los modelos de negocios de la industria farmacéutica. A ver, ¿por qué aclaro esto? Porque el cannabis, ¿qué pasó en el mundo? Y creo que es un gran fracaso que tenemos como industria. Y fue el motivo por el cual yo empecé a trabajar por esta industria. Era, pensamos que con el cannabis hay que emprender de forma distinta y nos olvidamos de lo que pasa en cada industria. Pero sobre todo empezamos a creer que el cannabis tenía un gran diferencial por todo esto que yo les comentaba antes, ¿no? Pero no nos dimos cuenta de que ese diferencial no es que esto tiene que funcionar a su propia forma. Es una industria, es una materia prima que se está usando en otras industrias y hay que ir trabajando uno a uno, ¿no? Y el caso de Estados Unidos, a mí me pasa mucho con las empresas americanas, tienen otro mindset para la industria porque regularon de una forma muy particular el cannabis, pero que no se replica en el resto de las jurisdicciones. Incluso, vamos al caso de, por ejemplo, Canadá. ¿Por qué no vemos en Uruguay cosméticos canadienses? Se nos han preguntado si las regulaciones están buenas, si los productos pueden ser buenos. ¿Por qué no vemos cosméticos en Uruguay que se puedan registrar tópicos con CBD? No vemos tópicos con CBD de Canadá. Hay un tema regulatorio, hay un tema de cómo se entendió el mercado con la regulación. Allá los cosméticos están bajo un paraguas medicinal que acá no lo están, entonces empiezas a trancarse muchas de las exportaciones, y si voy sector por sector vamos a ver trabas que dicen, bueno, es por esto que no sucedió. ¿Se va a destrabar, no se va a destrabar? Bueno, yo al final les voy a dar mis recomendaciones de lo que yo veo, y por favor, interpélenme, cuéntenme qué opinan, en dónde están ustedes trabajando, y seguramente trabajé durante los últimos 2 años con muchos emprendedores de cannabis, y sé las buenas y las malas, ¿no? Si están incorporándose recién en esta industria y quieren saber por qué hablamos tanto del mercado americano, primero es por esto, los bancos, mis amigos. La bancarización es una de las grandes trabas de lo que es la industria del cannabis, y las sedes, vamos a decirlo así, las sedes centrales de los bancos dependen de la federalización del cannabis en Estados Unidos. Cuando van a determinados países, no quiero mencionar, pero determinados países que son los líderes bancarios en nuestro país o en muchos países de Europa, y querés hablar de cannabis, no te puedes sentar ni en la misma mesa de esas personas, ¿sí? Porque justamente tienen prohibido desde sus centrales y desde lo que son, cuando hacen, por ejemplo, una transferencia, siempre pasa por la jurisdicción americana, de no se puede trabajar con cannabis. Entonces, ¿cómo se hace en Uruguay? ¿Cómo se hace en el resto del mundo? Imagínense la escalabilidad de las ventas B2C si no podés tener una buena pasarela de pago. Me pasaba en una empresa americana que tenía su propia marketplace en su web, en su store, ¿no? Online. Y el banco, que sí estaba trabajando con cannabis y que tenía el hemp regularizado y estaban en un estado que estaban trabajando muy abiertamente con cannabis, les trancó las operaciones, les bajó las pasarelas de pago, les bajó los créditos, los puntos de créditos a esas personas individuales que tenían en su banco. O sea, se metieron con las personas detrás de la industria. Eso no pasa tanto en Uruguay, pero en Uruguay les diría de que nadie se puede sentar en un banco y decirle, yo tengo una empresa de cannabis, quiero abrir mi cuenta. Es un problema. Por eso miramos tanto a Estados Unidos. Yo no les voy a hablar de todo eso, ya lo van a conocer, lo van a preguntar, seguramente hasta la semana que viene en la parte regulatoria, con los abogados, con los contadores, con las personas responsables a cargo de acompañar al emprendedor en este sentido, les van a poder ayudar, porque no es a lo que yo me dedicaba,
y no es específicamente mi área de expertise. Yo lo que sí les puedo decir es, sentándome con, por ejemplo, gente en Oklahoma, o en Florida, o en New Jersey, Virginia, o en Los Ángeles, preguntarle, bueno, ¿qué pasa con Estados Unidos? Y ellos me explican, mira, nosotros pensamos que dentro de 10 años vamos a poder llegar a la legalización, a la reglamentación nacional. El problema que hoy tenemos es que nos tenemos que poner de acuerdo entre los estados que ya tenemos una reglamentación, porque ¿qué sucede? Hoy tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no?, entre las personas que están entre cada estado que está dentro del país para poder hacer una sola regulación nacional. Eso es lo que vemos más difícil. No es tanto que a nivel nacional se pueda aprobar, sino de que nos pongamos ahora de acuerdo en los que ya lo aprobamos. Entonces, hay como un camino y hay personas que están más optimistas, menos optimistas. ¿Qué tiene esta industria? Algo muy bueno es que a todas las empresas de cannabis cada buena noticia que se genera a nivel mundial, ¿no?, le genera un buen efecto en sus mercados, en el cliente, en el acceso de los productos. Entonces, la gran noticia que se está esperando es esta: Estados Unidos. Y en Europa, bueno, en Europa se están empezando a abrir los canales más medicinales, farmacéuticos, ya habían otro tipo de canales que no eran 100% recreativos, están esos grises que se utilizaban. Por decirles algo, no les voy a hablar a nivel general de todas las empresas de España o todas las empresas en Barcelona, pero sí les voy a decir, por ejemplo, no sé, estaba en el barrio gótico en Barcelona, me acerqué a una tienda, entré y le pregunté cómo lo venden, y esto es un incienso, y era una flor, me estaban vendiendo una flor para fumar, y lo vendían como un incienso. Entonces, hay como grises que se utilizan en cada país, hay como diferentes cosas que están sucediendo en el mundo. Alemania parece que va a ser otro gran punto, que dentro de quizás un año no estemos solo mirando a Estados Unidos, estemos mirando qué está pasando con Reino Unido, con Alemania, con Portugal, España, con Italia, bueno, República Checa parece que también tiene previsto de acá a 2 años terminar de abrir su mercado. República Checa es muy importante para nosotros en Uruguay porque o es nuestro competidor en cuanto a la provisión de flores medicinales, o va a ser nuestro como puente de llegada a países como Alemania, Italia, España. Hay que ir entendiéndolo y hay que ir viéndolo. Veo que tengo algunos mensajes en el chat. Bien, gracias ahí. Van dejando sus preguntas o me van interrumpiendo en el momento. Igual al final vamos a tener un espacio. Modelos sociales versus empresas. ¿Por qué les pongo los modelos sociales? No estoy hablando de los modelos de impacto social o de impacto ambiental. Estoy hablando de que en el cannabis, y esto lo ven en Uruguay, no me tengo que ir muy lejos, hay como 2 tipos de modelos empresariales o de emprender en cannabis. Hace unos años conocí a unos brasileros que querían emprender en cannabis y me dijeron, no, lo que pasa es que invertimos en un club canábico, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que había un límite y que no íbamos a poder nunca escalar el negocio, ni exportar, ni vender a Brasil. Digo, no, el club canábico es una asociación sin fines de lucro, como un club social, como los que hay en España, o algunas ONG que comienzan a trabajar. Ahora les quiero contar una experiencia en Chile, pero no es el modelo empresa, no es el modelo infraestructura, laboratorio, exportación, escalar. Es un modelo que tiene un límite, ¿no? Y se utiliza mucho para lo que es el consumo recreativo o para lo que es la provisión, o sea, ser modelos más pequeños y controlados, que no tienen el fin de invadir el mercado como lo hicieron las marcas americanas en California, ¿no? Lo que está buscando es generar como bien nichos, bien lugares bien específicos, pero por ejemplo acá en Uruguay, si yo no soy parte de un club, no puedo entrar a ese club y comprar una flor y sentarme a consumir otros productos que no sean flores, o ni siquiera sé dónde está ese lugar, ¿no? Entonces, son bastante privados, buscan controlar, no buscan generar una empresa, no buscan generar marcas, ¿no? Que es algo bien, bien, bien importante. ¿Por qué les pongo una ONG en Chile ahí también? Porque me pasó hace muy poco una
unos chicos que lideran Dispensario Nacional en Chile, que me contaron que estuvieron hasta, o sea, 3 meses encarcelados por simplemente querer hablar y discutir y llevar esto al Senado de lo que es la regulación, la reglamentación del consumo de cannabis. Imagínense que, claro, estamos hablando de a nivel global de diferentes tipos de modelos y diferentes tipos de respuestas a lo que es la regulación. Y en este caso, estos chicos me decían, bueno, nosotros ya sufrimos incluso tener antecedentes penales por querer hablar de esto, o querer proponer más autocultivadores, o por incluso impulsar una ley que permita a los autocultivadores, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas organizaciones? Y no solo son ONGs. Yo hace poco hablaba dentro de una estructura comercial para lo que es la representación de productos medicinales. Y yo le decía al equipo de ventas, bueno, lo primero que tenemos que mirar son los países que ya tienen habilitado el I+D. Es decir, esas asociaciones civiles o esas universidades que ya están haciendo investigación, porque esos son nuestros primeros clientes. ¿Qué nos van a permitir hacer esos clientes? Primero, de que se siga fomentando la investigación y la innovación en esos países, que va a llevar al final del día a una reglamentación de consumo medicinal o recreativo. Eso primero, fomentamos como la base. Y lo segundo es, ya empezamos a hacer la prueba de cómo ingresar y sacar producto de ese país, ¿no? A nivel del modelo de negocio de trading, de logística. Arranquemos por el I+D, arranquemos por la infraestructura, por la investigación, por la innovación. Y después, dentro de unos años es una apuesta a futuro, pero ya tenés un cliente porque está usando cannabis para investigar, o sobre todo para investigar o para desarrollar nuevos productos, porque es la habilitación que tienen muchos países que hoy en día no tienen habilitación recreativa o de medicinal, pero sí pueden investigar. ¿Por qué? Porque veo que los países donde ya hay una reglamentación, una regulación, tienen ese antecedente, ¿sí? No te digo todos, no es un 100%, esto no es una regla, esto es una percepción que estamos manejando comercialmente con algunas empresas a nivel internacional. Pero claro, por eso son importantes y por eso están acá, pero no van a poder consumir. Lo único que van a poder hacer es empezar a sondear el mercado y empezar a entender cómo trabajar en caso de tener una regulación, o incluso estas son muchas empresas en Tailandia, americanas, acompañaron el proceso de reglamentación en Tailandia porque sabían cómo querían invertir en el mercado y había como un buen diálogo empresa-gobierno, ¿no? Entonces, para eso es que están y son otro tipo de relación. Vamos a las empresas. Las empresas sí tienen marcas, tenés cultivación a nivel que lo puedes escalar, infraestructura, un modelo de empresa de A a Z, ¿sí? Que trabaja con cannabis, sí, pero depende de dónde lo produzca, depende de dónde lo vendes, dónde se va a poder trabajar esa empresa, dónde va a estar localizada, hacia dónde va a ir. Entonces, quiero contarles muy brevemente en Global Cannabis Holding cómo nosotros trabajábamos con todos los sectores, todo esto que yo les estoy como vomitando información, con experiencias muy diversas. Bueno, cuando estaba en Global Cannabis Holdings teníamos estas 6 sectores, que se los quiero contar muy brevemente y es en los cuales quizás viene mi experiencia y ahí ustedes pueden decir, ok, ¿me sirve o no me sirve lo que Florencia me está diciendo? Primero en cultivación. No es cultivación en clubes canábicos, no es cultivación de autocultivo. Eran cultivos para usos medicinales o industriales de exportación en Uruguay, Colombia, Ecuador. Y bueno, y estábamos empezando a sondear lo que pasa en Argentina. En Argentina no se está recién cultivando ahora con las últimas noticias de la legalización o del tipo de licencias que se empiezan a otorgar, sino que empezaba a pasar lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, pero en cada provincia había algún tipo de reglamentación local que permitía a algunos cultivadores ya empezar a hacer, pero no tenían capacidad de exportación por no tener nacionalmente una licencia y una reglamentación y una coordinación ministerial de tanto Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, etcétera, etcétera. Uruguay, como ya saben, nosotros en Uruguay tenemos licencias otorgadas por el IRCA y el Ministerio de Ganadería para lo que son los cultivos. Esos cultivos están buscando un destino extranjero, o sea, son de exportación.
Si es un cultivo medicinal, se está intentando llegar a los mercados donde está habilitado este tipo de consumo. Si estamos a nivel industrial, bueno, ahí se abre un portafolio de opciones, no las estamos usando todas, recién ahora se está empezando a avanzar en los cultivos de grano, fuera de lo que es THC y CBD. Me voy a contarles brevemente Research and Development. Es clave, clave, clave tener esto como un sector. Tenemos inversiones en el mundo en cannabis que todavía están armando su MVP, todavía están en el área de investigación y desarrollo, y son fundamentales, son otro tipo de inversión. Yo siempre digo, el seed, la ronda seed de esta vertical, termina siendo la ronda pre-seed de un producto. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo una inversión seed en investigación y desarrollo dentro de cannabis, esto va a terminar siendo las fases iniciales de un producto, de una infraestructura, de algún tipo de servicio, pero al final del día tenemos que pensar de que eso va a terminar en el mercado. ¿Qué nos ha pasado mucho en cannabis? Tenemos mucha investigación y desarrollo que no termina en ningún lado. Entonces hoy tenemos a grandes institutos de nuestro país buscando esa conexión entre, por ejemplo, un cosmético con la investigación que se ha hecho en el sistema endocannabinoide, o todo lo que es las genéticas, y que esa genética se pueda reproducir y llevar al mercado de alguna forma con algún tipo de desarrollo. Entonces hay que entenderla de que es muy diversa, pero hay que entenderla como un modelo porque necesita de inversión, tiene equipos muy interdisciplinarios. Normalmente el cannabis en Uruguay ha incorporado a sus científicos, creo que Rafael, por ejemplo, yo creo que es uno de esos emprendedores científicos que tiene la industria, va a dar una de las charlas en estos días. Están en los cap tables de las empresas, forman parte del equipo emprendedor. Eso es un cambio también de mindset de cómo se está desarrollando la industria científica en cannabis y de forma emprendedora. No son solo centros de transferencia de la universidad a la empresa, sino de que los investigadores se han vuelto emprendedores para poder llevar esas soluciones al mercado. En productos finales, productos veterinarios, productos cosméticos, productos medicinales, productos industriales a base de polímeros o haciendo sustitutos de petróleo, celulosa, textiles, etcétera, 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 etcétera. Tenemos muchos tipos de productos. Las grandes marcas del mundo se vinculan más al uso de productos como concentrados, vapes, joints que vienen de Estados Unidos. También hay marcas de alimentos. Pero imagínense que acá hasta podría entrar, no sé si alguno conoce en Uruguay las proteínas wikimúsculos, o las proteínas que se utilizan para lo que son el acompañamiento de rendimiento deportivo o físico. Si leen, tiene ejemplo, porque tiene mucho omega 6 y omega 3, el grano, la semilla, y se usa mucho, y ahí hay productos que están dentro de esta vertical que no necesariamente tienen que ver con CBD o THC. Infraestructura, ¿por qué está separado infraestructura de todo el resto y por qué hay un foco específico? Porque el cannabis vio desarrollarse muchas empresas que se dedican solo a brindar servicios de secado, de ser un laboratorio extractor, de dar servicios de trabajo con la materia prima. En Colombia sucede mucho esto de que ahora los laboratorios se están dedicando a utilizar las flores que los productores tienen acumuladas, entonces le brindan servicio de infraestructura de llevar la flor al producto final. Mercados, lo que son los canales de venta. Para mí, yo les diría, hay que hacer foco acá, es donde está dictando la industria, y ahora les voy a explicar por qué y les voy a mostrar el modelo de por qué. Pero básicamente, marketplace, brokers, B2B, B2C, B2G, todo lo que es lobby para lo que es la venta de medicinal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay empresas que se pueden generar con más uso o menos uso de tecnología, pero acá hay mucho, además de lo que hay en R&D, la parte de laboratorio y lo que puede haber infraestructura. Si van a las ferias de cannabis, van a ver que hay no todos, pero el 40% de los stands son formas de secado, de extracción, va más dirigido al laboratorio, ¿no? Y a qué hacer con la planta y cómo llevar el producto, la materia prima, a un producto de alto valor agregado. Pero después hay toda una parte de innovación, de tecnología utilizado en lo que son los medios, los canales de venta.
Y hay mucha incorporación de otras industrias para lo que es los problemas de bancarización, para lo que es la atracción del cliente, incluso a nivel de marketing. Recordemos de que en gran parte del mundo el cannabis no se puede publicitar. Y eso ha generado también una barrera en esas tasas de crecimiento que veíamos para los próximos años. Después yo separo servicios porque hay determinados profesionales o incluso personas que se dedican a darles servicios específicos a nivel bancario, a nivel de inversores, en marketing, en desarrollo e investigación, empresas que se dedican a dar solo servicios. Yo creo que tendrían que aparecer más en certificadoras especialistas en cannabis, o incluso más servicios orientados no tanto a la incubación, pero sí a lo que es la aceleración de los procesos, la internacionalización y la vinculación de mercado con mercado para poder potenciar las empresas. ¿Qué viene el mundo? Bueno, con muchos ejemplos. Voy a mirar, estamos bien de hora, así que me voy a parar un segundito en cada uno antes de seguir hablando sobre los modelos de negocio. Pero sí quiero contarles como desafíos que vi o experiencias que vi en el mundo, ¿no? Y cómo está trabajando el mundo con el cannabis. California, los precios del cliente. Cuando la primera vez que llego a Los Ángeles, agarran y una serie de empresas en la industria de California vienen y nos dicen, bueno, tenemos un problema de precios. Los precios vienen en picada, no tenemos conocimiento del cliente y lo que empezamos a entender es, bueno, pero pará, ¿por qué el precio de tus productos vienen en picada? Productos, ¿qué productos estamos hablando? Concentrados, vaporizadores, hay cristales, hay de todo lo que se puedan imaginar. Bueno, cada fábrica o las flores incluso, ¿no? La mejor genética, la mejor flor del mundo la vi en California y nos explicaban, mira, mi precio es de, voy a decir un disparate, $50 la flor, pero el mercado me está empujando hacia abajo y a su vez me empiezan a aparecer, esta es la mejor calidad de este precio, y empiezan a aparecer productos de menor calidad que obviamente me tiran hacia abajo el producto, y después quienes tienen la misma calidad empiezan a querer competir con ellos. Entonces era para que agarre un economista, se siente a hacer estadísticas, se empieza a posicionar a cada empresa del mercado, el análisis de su precio, del cliente, del producto. Y era hermoso porque yo, que vengo de las ciencias sociales, como les comentaba al inicio, se me voló la cabeza en empezar a entender qué estaba sucediendo con ese mercado, con los precios. Era como de los libros a la realidad y de la realidad a los libros, educando todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede al final del día? Tenés muchos competidores, diferentes calidad, el cliente no logra dar una lealtad al producto y a la marca, entonces va cambiando constantemente de producto y de marcas. Entonces las marcas no logran una estabilidad en el mercado, no es que le venden al mismo dispensario de la misma zona todos los meses los mismos, les fluctúa mucho lo que es la reposición. Toda la industria retail es la que está, la conversación se basaba en el retail. Si ustedes vienen a Uruguay, Uruguay está hablando de cómo producir, cómo abastecerse, cómo llegar a la calidad, al mercado, más B2B. Si van a los grow shops, yo creo que ahí hay como una conversación retail en Uruguay que nos va a servir mucho si nos llega a pasar esto de que se abre el mercado a tantos productos para uso adulto, ¿no? Entonces, en California toda la conversación era a nivel retail, toda la innovación tecnológica a nivel retail. Y empezar a entender al cliente era como lo urgente y lo más importante. ¿Quién es mi cliente? ¿Por qué mi cliente me compra? ¿Cómo hago un diferencial? ¿Cómo mantengo la lealtad? Pero piensen que en California los productos se acceden a través de los dispensarios. Entonces hay ahí todo una vinculación con los dispensarios, y cuando empezás a ver las cadenas de producción de quién produce, quién le vende a quién es el que está controlando cómo se distribuyen los productos, cómo llegan al consumidor final, por qué el consumidor los compra. Entonces hay como gaps muy grandes para entender. Entonces les quiero tirar varias ideas, porque si vienen de otras industrias que trabajan a nivel retail, van a entender muy bien que lo que necesita la industria de cannabis en California es como empezar a generar todo eso que aprendimos en otras industrias en el cannabis, y empezar a entender que sus clientes son más que el uso recreativo adulto, porque la gran mayoría eran hombres
de más de 18, 20, 25 años, que estaban haciendo un uso recreativo, pero se olvidaron de las cremas hacia las mujeres, de educar sobre el uso del cannabis para diferentes patologías o a nivel medicinal o diferentes usos para la ansiedad. Es como se vende cuanto más THC tenga o cuanto más se puede fomentar el uso adulto o si empiezan a ver el marketing de esas marcas, un deleite de todo lo que la versatilidad que podrían obtener y no la tienen. ¿Sí? ¿Qué pasa en Nueva Jersey? Bueno, en Nueva Jersey se está intentando generar esta red, ¿no? Este ecosistema emprendedor alrededor del cannabis, pero obviamente liderado por 2 o 3 stakeholders que están armando sus fábricas, entonces por eso lo están potenciando, pero vienen de asesorar otros estados, otras regiones. Algo interesante que vi ahí es que, bueno, se está intentando generar un sistema de gobernanza para las decisiones con los emprendedores, entonces me parecía bueno destacarlo porque si yo digo, bueno, si hay que sentarse en un lugar, hay que ver qué pasa con Nueva Jersey. No se está hablando, se habla más de Massachusetts y la competencia de un mercado como Massachusetts con California, pero no tanto con Nueva Jersey. En España, bueno, esto que le comentaba, están los CBD Store y hay toda una movida de e-commerce que se está potenciando, pero hay una gran traba del advertising, hay una gran traba, me contaban de que a nivel retail, hace no muchos días en una reunión me decían, a los grow shops los llaman todo el tiempo a ofrecerle marcas. Hay una inundación de marcas en el mercado y es como que todo el mundo quiere vender y bueno, ahí se va a tener que ir como que nivelando el mercado, ¿sí? Quiero pasar primero capaz que a Ecuador para contarles lo que viene pasando en Ecuador. Ecuador le sucede que hace 1 año y medio, ¿no? Se hable toda su reglamentación, toda la regulación, empiezan a producir suplementos alimenticios que Uruguay y Colombia no lo estaba haciendo, o sea, cosas que van a nivel como yo digo, lo que entra por la boca en Uruguay y en Colombia pueden ser medicinas, en Colombia homeopáticos y fórmulas maestras. En Ecuador lograron hacer un suplemento alimenticio como tiene Estados Unidos. Eso significa de que pueden ver café con CBD. En Ecuador, en Colombia y en Uruguay no van a ver café con CBD. Si yo en Uruguay quiero hacer un café con CBD, es un medicamento. Entonces, Ecuador viene haciendo eso, pero ¿qué le pasó? Obviamente, antes de lo que es la formalidad, existía un sector informal, ¿no? Y ese sector informal fue el que impulsa la regulación y pasan al sector formal. ¿Qué le pasa a esas marcas que venían hace años consolidando sus productos, sus clientes? Cuando se abre el mercado, empiezan a ver caer sus precios y me lo contaba un emprendedor ecuatoriano, me dice, no veía que me ayudara a la reglamentación porque se inundó de marcas el mercado. Luego de 1 año es que empezaron a subir esa curva de mercado y empezaron a las marcas que tenían los mejores productos y que habían fidelizado a su cliente en el sector informal, volvían a traer a su cliente y a generar esa lealtad en su consumo, ¿no? Que es tan importante. Entonces, recién ahora están viendo ese aumento en la demanda, ¿no? Determinadas marcas que eran las líderes del mercado. Porque al principio se atomizó el mercado y bajaron como todas las ventas, pero porque habían demasiados productos. Creo que a España le puede estar sucediendo algo similar, o incluso hay que analizar bastante bien cómo están funcionando estos movimientos del mercado de los productos y la habilitación de estos productos. Voy a ir a México. México y sus grises. México, hay que ser mexicano para entender lo que está sucediendo en México. Esto lo hablaba hace un par de meses con un grupo de quienes tienen una licencia, la primera licencia de importación de isolados y de destilados de CBD para la industria farmacéutica, que no está habilitada, pero ellos ya tienen la licencia para importar ese tipo de grises, o que pueden usar hemp, pero no debería decirlo grande, pero muchos productos que dicen hemp tienen CBD. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el hemp es el CBD. Pero en el resto del mundo hemp no es CBD. Hemp es cáñamo, que cáñamo significa cannabis, pero que no es desde el uso de la flor, sino desde la semilla de cáñamo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el CBD y el THC. Son 2 cosas distintas. Una cosa es el grano, otra cosa es la flor. ¿Sí? Los extractos del grano, el aceite, la proteína, la harina, no tienen cannabinoides como tienen la flor, o sea, tienen otro tipo tiene aminoácidos, tiene omega 6, omega 3, no es el típico cannabis que si ustedes se van a los ojos y le digo cannabis, se imaginan
es un grano más, como la chía, es como el lino, ¿sí? Y después está el CBD, el THC, el CBG, y después otro tipo de concentrados y otras cosas que han existido en este mundo, delta 8, delta 9, a nivel químico que se desarrollan, que son otro tipo de usos del cannabis, de otro tipo de planta del cannabis, ¿sí? Hay diferentes tipos de plantas de cannabis. Bueno, en México hay grises, igual que los cosméticos. Hay avisos, cualquier tipo de cosmético puede salir en 24 horas al mercado porque usan un aviso funcional, pero no está registrado. Entonces le puedes poner CBD, pero en las fiscalizaciones solo lo entienden los mexicanos. Colombia. Colombia le pasó lo mismo que Uruguay. Colombia se olvidó de preguntarle a Uruguay qué estaba sucediendo. Se puso a producir flores, tienen un montón de stock de flores. Les diría que yo he visto mejores calidades por un tema climático, mayor cantidad además por un tema de disposición de suelo y de algunas tecnologías y precios y que pueden hacer cosas mucho más baratas, pero tiene el mismo problema de nosotros. ¿A quién le vendemos estas flores, no? Y sobre todo, ¿cómo entramos en el mercado? ¿Qué hizo Colombia? Bueno, vienen en una discusión y vienen conversando sobre la posibilidad de poner hacer los procesos de extracción con, con lo que vendría a ser GMP nacional, no europea, la nacional. Tienen mucha GMP nacional en algunos tipos de laboratorios que son como los hubs de producción, que llevan las flores, hacer la extracción, y eso es lo que usan en las cremas, pero esas cremas no son para exportar, son para el medio local. Todavía están viendo cómo meterlo en productos homeopáticos, cómo hacer lo que son farmacias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay ahí todo como un mundo que se está terminando de ordenar, y Lima viene en contacto con el sector privado muy activamente. Tenían perspectivas para el año pasado que les permitieran utilizar el CBD en manteca, productos de alimentos. No es tan lineal, no viene siendo tan rápido, pero sí hay como bastante actividad, ¿no? Y en las inspecciones que he visto del INVIMA, que es como el MSP de allá, hay como, bueno, muy buena ida y vuelta. No es que están, bueno, esto es A, B y C, sino que hay como bastante diálogo para empezar a mejorar las condiciones del mercado. Tailandia y Japón. Tailandia, si van a Estados Unidos, les van a hablar de Tailandia, las grandes marcas donde hicieron su inversión para salir de Estados Unidos. Japón se abre para los cosméticos, para los usos tópicos, sobre todo es donde tengo más conocimiento, pero le pasó algo a Japón, que es que como no invirtió antes en una regulación para la investigación y el desarrollo, hoy sus científicos y sus laboratorios no saben cómo innovar con cannabis o incorporar el cannabis de la forma más innovadora en los productos. Es decir, una crema para el dolor o para el cabello, bueno, tienen que importar ese conocimiento. No les gustan las marcas americanas, entonces los americanos no van a poder entrar en el mercado porque no van a poder vender, porque al japonés no le gusta, el cliente. Hacen white labeling en otros países, pero el ingreso siempre demora todo, es como mucho más tiempo de lo que el inversor está dispuesto a esperar, básicamente. Y Uruguay nos quedamos en lo primero que hicimos y nos falta como adaptar. Lo van a escuchar no acá, tipo en todos los impactos cannabis que hubo o en todas las conversaciones que tengan con quienes están en la industria. Necesitamos actualizar, necesitamos orientar la regulación a los mercados, a lo que se viene abriendo en el mundo para posicionarnos. Tenemos una muy buena reputación institucional para utilizar. Lo que necesitamos es que no nos demoren 2, 3 años en, por ejemplo, registrar un cosmético, o que tengamos un diálogo entre nuestros grupos científicos y las autoridades para que ellos se pongan al día sobre determinados productos. No hablemos solo de lo medicinal. ¿Qué pasa con la fibra de cáñamo para, por ejemplo, en la sequía que hubo y la necesidad de fibra para animales? ¿Qué pasa con la celulosa? ¿Qué pasa con el apoyo a productos, a nuevos polímeros a base de cáñamo? O sea, hay mucho como para trabajar. Los productos veterinarios, las redes, cómo se generan las redes de exportación, de importación. Hay autoridades y hay personas interesadas en que esto salga, pero se necesita un diálogo a todo nivel y con cada persona que trabaja
la reglamentación que hay detrás de cada producto de cannabis. Esa es como un poco lo que se pide, pero sobre todo es, Uruguay quedó atrás y bueno, no estamos, acá no van a haber alimentos con CBD en la calle, por lo menos no en el sector formal, menos exportando. ¿Qué nos pasó con lo veterinario? ¿Qué nos viene pasando con el tema de la flor y el fomento de una industria donde necesita encontrar a su cliente, ¿no? Yo les quiero mostrar esto antes de irme a los modelos. Esto es parte de los modelos, pero es para entender un poco el mindset y quizás es donde le vengo a hablar un poco más yo. Cuando recién entré en cannabis, esto creo que fue el primer dibujo que hoy, 2 años después, sigue siendo mi caballito de batalla, que es, ok, para mí la industria invirtió todo su dinero en la regulación, en regular el cannabis, en generar productos, los MVP, ¿no? Y ahora hay que invertir en escalar las ventas, irnos al mercado. Flor, se sigue viendo la diapositiva 1, ¿eh? Ah, yo vengo hace rato, perdonen, me hubieran dicho. Al menos en esta, a ver. Ah, disculpen, a ver, hace rato les vengo compartiendo pantalla. Dejar de No, compartir. yo vi al menos otra distinta, pero en este caso quedó. Voy a intentar, a ver, compartirles, me avisan, por favor, porque yo les vengo compartiendo. ¿Ahí se ven los cambios de diapositiva? Sí, sí, Bueno, perfecto. perdonen. Bueno, yo les vengo contando varias cosas, mostrando mapitas y cosas. Esto cuando hablaba de Estados Unidos, cuando les hablé de lo que es la reglamentación, y ahora les quiero mostrar esto, ya lo que estaba diciendo, que es el dibujito, ¿no? De lo que es el MVP, ¿no? Es decir, piensen en las flores, ¿no? Logramos tener licencias, mejorar el sistema de licencias, regularizarnos con el IRCA, una empresa, no nos vayamos a nivel global, internacional, una empresa en general. Hablemos de una empresa de cannabis en Uruguay que se dedica a la producción de flores medicinales o industriales, ¿no? Para su exportación. Gran parte de su economía inicial va a ser en regularizarse. Ahora, si hablamos a nivel general, los países, las empresas más grandes también destinan muchos recursos en el lobby, ¿no? Para lo que es la reglamentación del cannabis. Pero si vamos también a empresas más chicas, esto también se cumple. Después es, ok, ¿qué tipo de producto tenemos? Es decir, ¿cuántos ciclos demoro para tener una flor? O si tengo un producto medicinal o farmacéutico, ¿qué tipo de producto? La investigación que hay detrás para llegar al producto, la elección de mi proveedor, o sea, llegar al producto arriba de la mesa, ¿no? Y que sea el producto que quiere mi cliente. Es aún más difícil. Acá ya hiciste toda la inversión que tenías y seguramente mucha más de la que tenías prevista, para que cuando llegas al mercado y tengas que invertir en escalar, en entender en el marketing, en el B2B, en el B2G, en todos los B2 que se les imaginen, no hay tantos recursos. Entonces, ¿hoy qué le pasa a la industria? Nos quedamos acá. Y ahora tenemos que llegar acá. Para llegar acá hay que invertir quizás lo mismo que invertimos hasta acá, pero mucho más, porque hay algunas trabas en marketing digital, o hay que quizás las flores, para mí el destino medicinal, necesitas contratar lobistas en los países que vas a vender para que trabajen con la industria farmacéutica o que trabajen a nivel público. Entonces no es tan simple como mandar a un comercial con una carpeta bajo el brazo a tocarle la puerta a todos los laboratorios de Suiza para ver cuál te va a comprar. Imagínense en el producto final. Los cosméticos, ¿no? No van solo a que, bueno, logré regularizar, tengo mi cosmético, y ahora para venderlo tengo que entender el cliente, el nicho, trabajar con los referentes de esas personas para que agarren confianza en el cannabis, invertir en la educación del consumo de cannabis. No he hablado nada de eso hasta ahora, pero es muy, muy importante. Entonces, para mí, lo que termina sucediendo en la industria de cannabis es que estamos acá, necesitamos llegar acá y necesitamos recursos para llegar acá. Y hay que entender en cada industria, en cada nicho, cómo llegar a escalar el mercado. Lo que yo te digo, si vas a emprender o estás trabajando en cannabis, es primero, ¿qué problema estás resolviendo? Si estás invirtiendo en flores para uso medicinal, ¿quién tiene el problema y cuál es el problema que estás resolviendo? Porque si no tenemos excelentes MVPs para ningún tipo de mercado. Es otra cosa que creo que ha pasado en la industria del cannabis, hay excelentes productos,
excelentes propuestas de valor que no resuelven ningún problema, que no curan ninguna necesidad. Entonces tenemos excelentes productos, ¿no? Que no sabemos a quién va dirigidos. Si yo hoy le pongo a sus madres una crema con CBD arriba de la mesa y no le digo para qué es, ¿no? Tengo una crema con cannabis nomás arriba de la mesa. Y no podemos tener solo una crema con cannabis. Yo veo el marketing que hay detrás de productos y que me tienen como, me desesperan porque digo, bueno, pero si ¿a quién vas a dirigido? ¿Vas a jóvenes, a adultos, a mujeres, a más hombres? ¿A qué tipo de patologías o a qué tipo de necesidad? ¿No? Nos pasaba con, por ejemplo, una línea de lubricantes en un país en específico que están habilitados para liberarlos. Y bueno, pero pará, vos tenés dos tipos de necesidades. La necesidad recreativa del uso de que lo usan más hombres que tienen este perfil, que no vienen de estas localidades, sino de que son locales y tienen este tipo de necesidad y te lo compran online, porque no quieren ir a que los vean comprando el producto. Y después tenés una serie de mujeres que lo usan porque tienen una necesidad de lubricación, etcétera, etcétera, pero que no lo van a comprar online, necesitan que la escuchen, que la atiendan, entonces tenés otro tipo de estrategia de venta. Entonces, pero eso porque entendimos que detrás del producto hay una necesidad. Entonces, lo primero es, ¿qué problema estás resolviendo? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Esa crema, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuándo la tenés que usar? ¿Cómo te lo recomiendo usar? ¿Quiénes son tus stakeholders? Lo que hace cualquier otro tipo de producto. ¿Quién es tu cliente? Es lo que le contaba en California, o sea, los precios se desploman. Sí, pero ¿quién es tu cliente? ¿Cuántas mujeres compran? Los dispensarios toman la base de datos. ¿Vos invertiste en hacer un análisis de esos datos para el marketing o para diseñar tus productos o para dónde está orientada tu comunicación? ¿Qué regulación te habilita a operar? Y acá es donde se arma la ensalada de frutas, ¿no? Porque hay mucho dinero que se invierte en esto, en obtener licencias, pero a su vez en cada país es distinto. Un producto que está bajo una GMP para suplementos alimenticios, ¿no? O sea, para buenas prácticas de manufactura, para suplementos alimenticios en Estados Unidos, quizás es el producto que vos terminás registrando en Uruguay como un cosmético. Para hacer eso es porque hay una mente maestra atrás que entendió las regulaciones y cómo operar con los dos lados. Si vas a vender café con CBD en Uruguay, seguramente no leíste la regulación que existe en Uruguay. Entonces, no inviertas en hacer café con CBD en Uruguay todavía. Todavía, no sé, capaz que en unos años cambia. Hoy no es la situación. Entonces, cannabis necesita, sí. ¿Por qué necesita? Porque si recién llegas a la industria y estás empezando a emprender en cannabis, es muy costoso. Estamos hablando, hace unos días estábamos en uno de los networking que estaba una de las emprendedores en cosméticos y aproximadamente el registro de cada cosmético, sin tener en cuenta la habilitación de la empresa, todos los pagos de BPS y DGI, todo tipo de inversión en investigación, de selección de proveedores ni nada, solo registrar el producto tuvo un costo aproximado de $5.000 por producto, solo para tener el papelito que te diga, bueno, ahora podés importar y vender. Entonces, necesitas entender eso para realmente emprender, ¿no? Y la regulación es clave porque estamos ante un producto, una materia prima que está dentro de las listas de estupefacientes de muchas partes del mundo y eso hace que genere muchas trabas. No es muy lejos a cualquier modelo de negocio. Y yo acá no les voy a detallar cada uno, pueden encontrar 1000 videos, un montón de incubadoras en el país que se dedican a acompañar a los emprendedores en sus modelos de negocios. El cannabis se olvidó de esto, tengo que decirlo, en todo el mundo, de que había un cliente, de que había que entender, porque como era cannabis, si tiene cannabis se va a vender. He escuchado de eso en tantos lugares que me sorprenden, pero después, 6 meses después, un mes después, empezás a ver que tenga cannabis y se va a vender, no es tan así, no funciona así, el mercado tiene reglas y cada industria en donde se está incorporando el cannabis tiene además sus propias reglas, no es lo mismo la industria de alimentos que la industria de cosméticos. Si ibas a invertir en una flor medicinal, te ibas a meter en la industria farmacéutica. Eso significa que la inversión en la industria farmacéutica no es para una startup. Y querer trabajar con una startup en la industria farmacéutica significa que tenés
sos un spin-off o el acompañamiento de un grande que te va a ayudar a llevar ahí, pero no es tan fácil como ser un emprendedor que recién está comenzando o que está hay determinados modelos de negocios innovadores que puedes empezar a incorporar en el formato de startup, ¿no? Y eso, entender eso, miren que nos costó mucho tiempo, ¿no? En la industria de cannabis. Entonces, yo lo que les digo es, no es muy lejos a cualquier modelo de negocio. No importa que sea cannabis, no importa que sientan de que el cannabis va a crecer, se va a vender y porque tenga cannabis es lo más normal del mundo. No, no, hay que hacer esto. No lo dejen de hacer. Si una persona viene a preguntarme a mí, viene a decirme a mí que no le funcionó su inversión en cannabis, yo le pregunto, ¿quién era tu cliente y quién es tu cliente? ¿Cuál es la regulación? ¿La habías leído antes? ¿Te asesoraron bien? Y ya, seguramente en la primera o en la segunda me quedé. Si hiciste todo e igual te fue mal, bueno, hay un tema así de industria en el mundo y seguramente hay determinadas cosas que no se esperaban que fueran mejor o más rápidas y no sucedieron, pero en el momento que arrancaste el negocio sabías que estaba ese riesgo porque si estabas esperando, si invertiste para hacer alimentos con CBD en Colombia y aún no podés registrar productos con CBD en Colombia, sabías que todavía no se podía registrar productos con CBD en Colombia alimenticios, ¿no? Entonces, ese riesgo y esa espera la asumiste el día uno, ¿no? A menos de que, no creo que nadie te haya prometido que iba a suceder, sí que se esperaba, pero bueno, eso sucede en todas las industrias innovadoras, disruptivas. ¿Dónde veo yo el potencial? Los canales de venta, sí, vender, como les digo, llevar la curvita hacia arriba. Ahí es donde tienen que invertir las marcas, las empresas que han invertido hasta ahora en tener MVPs, en estar regulados. B2B, B2C, B2G. Sí, lobby. Lobby, lobby, lobby. Lo pongo acá en el tercer punto. Ahora les explico por qué. ¿Dónde veo yo el potencial? En productos que sí se puede hacer emprendimientos, con GEM sostenible, generando créditos de carbono, otro tipo de productos innovadores. El holding tiene un grupo de emprendedores trabajando con artículos para la industria automotriz que usan determinados tipos de desechos que se generan en los cultivos y los convierten en una de sus materias primas para el lubricante de superficies y para la reconstrucción y la recuperación de polímeros, vinilos, etc. Bueno, ese tipo de productos para mí son los que van a generar un diferencial en el mercado porque son diferentes, se usa el GEM de otra forma, vienen con todo lo que es la economía circular y al final del día también van a ser los potenciales en lo que es los créditos de carbono. Las nuevas formas de producción multilugar. ¿Qué significa esto? Esto es cómo el cannabis ha logrado en determinadas industrias o con determinados productos lograr esto de mejorar los sistemas de producción. Hay algo que no va a ser para mí, y esto es mi opinión. Esta es la ley 100% de opinión personal. El resto les fui contando como experiencias que tuve en el mercado, pero esto es tipo, si a mí me tuvieran, a veces me agarran y me dicen, Florencia, ¿vos dónde ves el potencial? Y es, mira, si vos lográs producir en diferentes lugares para internacionalizar o entrar en nuevos mercados o escalar tu producción, pero sobre todo la llegada a tu cliente, yo creo que estás acertando, ¿no? Está el caso de las gummies, donde hacen una parte de la producción en una fábrica, después distribuyen, usan diferentes tipos de licencias en diferentes territorios, y para mí es el modelo de negocio más increíble que viene en cannabis, donde vi que era rentable el cannabis, donde estaban generando un modelo de negocio escalable, pero su negocio no era el cannabis, no era hacer gummies, su negocio era ese sistema de distribución, ¿no? Y donde no tocaban el cannabis en ningún momento la empresa que se dedicaba a vender gummies con CBD, gummies con THC. Entonces, estos nuevos tipos de producción, yo creo que es donde está el potencial, incluso en cosméticos, incluso en cómo diversificamos un poco las producciones y cómo llegamos a cada país. ¿Sí? Hay que entender capaz que un soft landing para entender que no se puede exportar de una regulación a otra tan fácilmente por un tema de las espejos de las regulaciones. Yo creo que hay que entender lo medicinal como algo público. ¿Qué significa esto? Si invertiste en cultivos medicinales, tu inversión no es en que el consumidor final te consuma vos, porque vos no sabés dónde va a terminar esa flor. La gran mayoría no lo venden a una industria farmacéutica, a un laboratorio o para su distribución posterior. Para mí hay que tener lobistas
y es algo de que quizás en Uruguay no está tanto en el sector privado, pero sí en otras regiones del mundo, y es tener un buen lobista en determinados países que empiece a incorporar tus productos, que empiece a hacerte ese link con lo que son las licitaciones públicas vinculado a lo medicinal. Para mí va por ahí, es una opinión. Destrúyame, por favor, apenas termine la presentación. Ojalá hayan otras vías, pero para mí es por ahí. Y después la investigación como la base. Uruguay hay algo que tiene, que es un montón de investigadores, un montón de conocimiento que podemos exportar. ¿Cómo? Por ejemplo, si vamos al tercer punto, con las nuevas formas de producción, ¿no? Podemos potenciar aún más como estamos haciendo. No hay que producir todo en Uruguay, no hay que producir todo en otro país. Hay que entender cómo podemos enlazar la propuesta de valor con la investigación. Y también entender de que se va a tener que invertir mucho más en I+D para poder llegar a un producto con alto valor agregado. Algunas consideraciones. El cannabis es una cuestión regulatoria, pero es un producto que hay que incluirlo con inteligencia. Es una materia prima el cannabis. Entonces, cuando estamos ante un producto que tiene un alto valor agregado, porque tiene incluido cannabis, hay que entenderlo primero como una cosa regulatoria, pero después ese producto que estamos intentando hacer va a entrar en la industria y con las reglas de la industria que estamos haciendo. Y por ser cannabis no va a ser diferente. Si vamos a hacer un alimento con cannabis, sí, va a ser una novedad, pero después va a cumplir una curva normal del mercado como toda novedad, donde nos vamos a tener que adaptar a lo que suceda en esa industria. Incluso para hacer el producto, vamos a tener que entender las reglas de esa industria. Y como outsiders de la industria, aunque sepamos mucho de cannabis, necesitamos nuestros aliados, necesitamos nuestros sistemas de gobernanza e incluso de decisión dentro de la industria en la que nos estamos metiendo, aunque sea con un alimento con cannabis. Primero es la industria de alimentos y después tiene cannabis, pero lo primero es alimentos, y eso no nos lo podemos olvidar. Esa es mi recomendación. Les quiero abrir a preguntas, les dejo mi contacto, creo que ya compartieron por el chat mi LinkedIn si me quieren agregar. Les conté un montón de cosas, hablamos sobre muchos temas. Si no vieron la presentación, disculpen desde el inicio, pero se las podemos compartir por mail. Quiero abrir a preguntas, quiero que me cuenten si ustedes están en la industria de cannabis, irme un poquito a lo que ustedes están trabajando y si algo de lo que dije tiene sentido o no. No solo trabajé con la mirada en Uruguay de lo que se puede hacer en Uruguay, porque como podemos hablar solo de lo que se puede hacer en Uruguay, pero como sabrán es una industria que está más globalizada y la gran mayoría de los emprendedores uruguayos que están mirando la industria están mirando hacia afuera. Hay un tema también de tamaño de mercado y de la inversión que requiere el cannabis para lo que es el potencial de compra en Uruguay, que dependiendo del tipo de producto es bastante limitado y hay que sí o sí mirar hacia afuera. Por eso es que hablé más hacia afuera que hacia adentro. Pero quiero que me cuenten ustedes, ¿cómo lo están ustedes viviendo? ¿Qué están emprendiendo en cannabis? Si todo esto les sirvió y si no están de acuerdo, por favor, es momento de prender el micrófono y que conversemos sobre esto, porque así es como se hace. Esto es lo que necesita la industria, espacios de discusión, de diálogo, de construcción juntos, y sobre todo que las empresas se conecten más para llegar a los mercados juntos. No hay industria en Uruguay que se haya internacionalizado o se haya posicionado en el mundo con emprendedores aislados, empresas aisladas que hayan salido. Hay que salir en bloque. Entonces, por eso es que estoy acá y por eso es que creo que es una buena señal para la industria, pero hay que hablar, ¿no? Hay que abrir los micrófonos y ponernos de acuerdo en los temas o alinear también las experiencias, porque todos los que hayan salido por el cannabis al mundo van a tener diferentes experiencias. O no se entendió nada. No sé, preguntas, comentarios. ¿Alguien que quiera contar algo? Bien, veo que no. Bueno, les propongo lo siguiente. Les voy a dejar... Sí, Tengo una consulta para hacerte. sí, El- decime. Sergio, por acá, ¿cómo andan? Vos decías que en Uruguay como el diagnóstico de lo que está pasando está como muy claro y muy compartido.
pero ¿has visto algún movimiento que dé certeza hacia dónde ir? ¿O o estamos todavía en ese espasmo de que no se ha avanzado como se debió avanzar? ¿Cómo ves vos? Porque yo, con el horizonte este 2025, ¿no? De recambio político, sea para el color que sea, tampoco veo que el tema esté en la mesa, o sea, nadie lo quiere agarrar, ¿no? Esa es mi sensación. Y es que, a ver, fue una industria que en Uruguay empezó como recreativo y después, ¿no? Se empezó a abrir el área industrial. Yo creo que lo que está pasando es que hasta que no se encuentre un buen canal comercial para las flores, que ha sido la gran inversión empresarial de Uruguay, no se va a poder llegar a un buen destino de, por ejemplo, reinvertir en nuevas áreas, ¿no? Entonces, lo que creo que le pasa a Uruguay es, está intentando innovar en determinados puntos con cosméticos, polímeros y determinados puntos de la cadena, sigue con un gran problema de que toda la inversión de cannabis, les diría el 80%, pum, no llegó a los indicadores o a los objetivos que se esperaban, y que a nivel público se necesita mucho más diálogo, mucho más diálogo, y no podemos tener un IRCA que quiere potenciar los emprendedores, pero después cobra canon a determinados tipos de productos o empresas que no pueden sostener a través del tiempo, o ministerios que respondan a productos diciendo no sé cómo regular esto, así que no me lo preguntes, ¿no? Porque eso es lo que pasa hoy en determinados ministerios o con determinados productos innovadores. Entonces, hay como personas que están empujando, hay departamentos que vienen empujando este tema. Yo sinceramente no sé para dónde va en Uruguay esta industria si no hay una agilidad en los procesos y si no hay más diálogo entre las autoridades y la gente que está como que especializada en el tema y está trabajando mucho en el tema. Seguimos viendo que hay empresas que cierran, seguimos viendo de que las inversiones no estaban llegando a buen puerto, hay un tema de las ventas, y lo que puede llegar a pasar de acá a un año es que van a haber mucho más productos en el mercado, pero si no hay capacidad de inversión para estoquear el mercado o exportar esos productos, fueron otra vez inversiones perdidas, tiempos perdidos, ¿no? Entonces ahí creo que hay un gran desafío de acompañamiento público y privado. A los emprendedores, bueno, ya vimos que creo que la zafra pasada ya no cultivaron todas las licencias que tenían su habilitación, y hay un tema de dónde el destino de esos productos. Uruguay 21, yo sé, y las cámaras, y justamente la cámara alemana que está acá, ha acompañado a muchos emprendedores a la ICBC y a los productores, pero necesitamos encontrar una respuesta. Lo que a mí me sorprende, y esto lo digo de fuera de la empresa, de la industria, porque yo no vengo en la industria de cannabis, pero sí vengo trabajando con diferentes empresas en cannabis, es que vos tengas un montón de kilos de flores, de CBD, para la industria farmacéutica, cosmética, lo que vos quieras, en un montón de containers con aires acondicionados, y los emprendedores que están intentando registrar y fabricar nacionalmente cosméticos, por ejemplo, tengan que importar el CBD de Europa o de Estados Unidos, porque los modelos de extracción en Uruguay no logran que nuestras flores puedan ser utilizados en el producto final. Entonces, hasta que eso no se arregle, y es muy difícil, porque si estamos hablando de que estamos llevando la flor para después, es lo mismo que los buzos de lana y la industria inglesa del siglo pasado. O sea, estamos llevando las flores para importar precios desorbitantes y llegan a productos finales de que van a terminar en un precio totalmente alto. Entonces el acceso al mercado, vamos a entrar en el problema retail muy rápidamente una vez las marcas estén en el mercado. Sin eso, claro, y es un modelo industria, es un modelo país, hay que hacer mucho empuje, más inversión inteligente, y sí estar más alineados a la regulación. Yo creo que eso es fundamental. Bárbaro, gracias, Flor. Vos justo querías hacer una invitación, si nadie más tiene alguna consulta, un comentario. Si quieren escribirme, les dejo a las órdenes. Quizás, yo sé que es un tema bastante delicado, conocí muchas empresas, emprendedores que han querido navegar por este camino y han tenido frustraciones que a veces no se pueden compartir el micrófono,
Les dejo mi contacto, mi número, mi mail personal en el chat, también mi LinkedIn, me escriben, quedo a las órdenes y los invito a participar de las próximas también instancias que organiza Impacto Cannabis para tener también otras visiones desde otros lados. La mía quizás viene más quizás de los negocios y de una perspectiva más global, pero territorializar todo esto, lo que está sucediendo en Uruguay en las próximas sesiones, creo que va a ayudar mucho a también entender desde dónde están parados. No duden en escribirme, quedo a las órdenes y nada, Sergio, creo que ir cerrando, así también cada uno sigue, me imagino, con sus mañanas, sus jornadas en el día. Eso mismo, bárbaro. Les agradecemos por ser parte y nos vemos el martes que viene a la misma hora, a partir de las 9 puntual, con la sesión sobre normativa en Uruguay y en América Latina y el Caribe sobre el sector canábico, negocios y demás. Así que bueno, gracias por ser parte.